Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y por supuesto, de noticias que nos hagan vibrar. Hoy, chicos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que francamente nos tiene a todos al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ven por el título, vamos a sumergirnos de lleno en lo último que ha sucedido con dos de nuestros actores turcos favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fanático de sus series, de esa química electrizante que desplegaban en pantalla, o simplemente de la intensidad magnética que irradian, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo, te lo aseguro. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de especulaciones y posibles realidades, si aún no lo has hecho, te invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que deslizar un poquito el dedo, darle a ese botón rojo que dice suscribirse, y muy importante, activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente ninguna de nuestras actualizaciones, ningún vídeo que preparemos con tanto cariño para ustedes. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido exclusivo, análisis a fondo y todas las primicias del mundo del entretenimiento. La noticia que ha estallado como una bomba precisamente hoy, 21 de noviembre de 2025, y que ha sorprendido a propios y extraños, gira en torno a dos nombres que para muchos son sinónimo de romance televisivo, Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben perfectamente que ambos actores compartieron pantalla en la serie que se convirtió en un fenómeno global, Erken Cikus. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue tan evidente, tan palpable, que instantáneamente se convirtió en objeto de innumerables rumores, de especulaciones sin fin y, por supuesto, de la adoración absoluta de una legión de fans que no tardaron en bautizarlos como Kandem. Durante la emisión de la serie, la conexión entre ellos era tan fuerte, tan magnética, que muchos creían firmemente que lo que veíamos en cámara, esas miradas cómplices, esos roces fugaces, esas sonrisas que parecían nacer de forma espontánea, era solo una mínima fracción de lo que realmente sentían fuera de ella. Y vaya si esto alimentó la imaginación colectiva, ¿verdad? Sus interacciones en redes sociales se convertían en un verdadero campo de batalla para los fans, analizando cada me gusta estratégico, cada comentario, cada emoji, todo era escrutado al milímetro por sus seguidores. Era como intentar armar un rompecabezas gigante donde cada pieza encajaba perfectamente, o al menos, eso era lo que nos hacían creer, lo que nosotros, los fans, anhelábamos creer. Y justo cuando parecía que la llama de la especulación se había apagado un poco, o que quizás se había convertido en un fuego lento, guardado en un rincón de nuestros corazones de fans, zas, llega esta noticia. Algo que sinceramente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y no estoy hablando de un reencuentro en una nueva serie, aunque esa posibilidad, créanme, sería maravillosa y ya estaríamos soñando con ella. Esto va un paso más allá, o quizás, se dirige en una dirección completamente diferente, una que nos toma por sorpresa. Los detalles son, como suele suceder al principio con este tipo de exclusivas, todavía un poco escasos, envueltos en un halo de misterio. Pero lo que se ha filtrado, lo que varios medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a la información del corazón, están reportando, es realmente impactante. Según las informaciones que han comenzado a circular con una fuerza inusitada, como un huracán silencioso, parece que Can Yaman y Demet Özdemir han estado en contacto, y no precisamente para discutir un proyecto profesional conjunto. Al parecer, y aquí es donde reside el verdadero terremoto mediático, han estado compartiendo momentos privados, momentos íntimos. Incluso, y esto es lo que está generando tanta conmoción y debate, se habla abiertamente de reconciliación. Si han oído bien, y si no lo creen, repitan el audio porque es una de las noticias más esperadas y a la vez más inesperadas del año. Reconciliación. Ustedes recordarán, y los que llevan tiempo siguiendo sus carreras, que ambos actores tuvieron un breve romance hace un tiempo, una relación que terminó de manera un poco abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto y, para ser honestos, con una sensación de decepción. En aquel entonces, las razones exactas de la ruptura nunca quedaron del todo claras, lo que solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación. Algunos decían que las agendas apretadas, las exigencias de sus exitosas carreras, eran el problema insalvable. Otros que las diferencias irreconciliables habían hecho mella. Y los más románticos, los que nunca pierden la esperanza,
que simplemente no era el momento adecuado para que su amor floreciera plenamente. Pero ahora parece que el destino, o quizás una decisión muy consciente y madura de ambos, ha decidido darles una segunda oportunidad. Los rumores apuntan con una consistencia que empieza a ser difícil de ignorar, a que se les ha visto juntos en varias ocasiones discretas en la bulliciosa y fascinante ciudad de Estambul durante las últimas semanas. Olvídense de alfombras rojas glamurosas o eventos públicos multitudinarios donde los paparazzi los esperarían. Aquí estamos hablando de encuentros mucho más íntimos, de cenas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos y poco conocidos, de paseos bajo el manto estrellado de la noche que solo los más observadores y afortunados han podido presenciar. Y por supuesto los paparazzi, esos incansables cazadores de exclusivas, que nunca duermen y que siempre están al acecho, han estado haciendo de las suyas, aunque hasta ahora, las pruebas gráficas concretas, las fotos que lo confirmen sin lugar a dudas, son escasas o cuanto menos poco concluyentes. Y es precisamente esta falta de evidencia gráfica contundente lo que añade aún más misterio y emoción al asunto. ¿Qué significa todo esto para ellos como individuos y sobre todo como figuras públicas de tan alto calibre? Bueno, para Can Yaman, que actualmente está enfocado con determinación en su carrera internacional, explorando proyectos ambiciosos fuera de las fronteras de Turquía, esto podría representar un regreso a sus raíces, un reencuentro con una etapa de su vida que muchos consideran fundamental en su meteórico ascenso a la fama. Para Demet Özdemir, quien también ha estado explorando nuevas oportunidades creativas y consolidando su carrera con proyectos cada vez más ambiciosos, esto podría significar, sin duda, un nuevo y emocionante capítulo tanto a nivel personal como profesional. Y para nosotros, sus fieles seguidores, esto es, sin lugar a dudas, una montaña rusa de emociones. Pensemos por un momento en la energía que desprendían juntos en Erkenci-Kuş. Esa chispa, esa conexión, era algo que traspasaba la pantalla. Era innegable, era magnética. La forma en que interactuaban, la manera en que sus miradas se cruzaban y parecían decir 1000 palabras sin pronunciar una sola, la forma en que las sonrisas aparecían de forma casi instintiva, como si se conocieran de toda la vida. Era algo verdaderamente especial, algo que muchos de nosotros esperábamos con ansias que se tradujera en algo más duradero, algo que trascendiera la ficción. Y aunque su relación anterior no llegó a prosperar en aquel entonces, esta aparente reconciliación sugiere, con una fuerza que emociona, que quizás ambos sentían que había algo inconcluso, algo que merecía ser explorado de nuevo, que merecía una segunda oportunidad. Imaginen las posibilidades que se abren ante nosotros. Si realmente han decidido darse otra oportunidad, si han decidido apostar de nuevo por lo que sintieron, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Veremos un regreso triunfal a la pantalla juntos, quizás en una nueva producción que rescate esa magia que tanto amamos? ¿O tal vez simplemente están buscando un poco de paz y felicidad personal, lejos de los implacables focos de la fama y de las constantes expectativas del público? Sea cual sea el caso, la simple idea de que puedan estar reencontrándose sentimentalmente ya es noticia suficiente para tener a todos comentando, debatiendo y, por qué no, soñando con ellos. Los detalles que se han filtrado, aunque es crucial recalcar que no han sido confirmados oficialmente por sus representantes, provienen de fuentes cercanas a ambos actores, personas que aparentemente tienen acceso a información privilegiada. Estas filtraciones han sido rápidamente replicadas por varios portales de noticias del corazón turcos de renombre, lo que les otorga un cierto grado de credibilidad. Se habla de encuentros privados, de una comunicación constante y fluida, y lo más intrigante de todo, de que ambos estarían mostrando una actitud mucho más abierta, cariñosa y relajada el uno hacia el otro de lo que se había visto en mucho tiempo, incluso en sus épocas de máxima popularidad juntos. Algunos de estos informantes más osados incluso sugieren que esta reconciliación no es una simple aventura pasajera, no es un capricho de momento, sino algo más serio, algo con planes de futuro, con una proyección a largo plazo. Y es que la vida da muchísimas vueltas, ¿verdad? A veces cuando crees que algo está completamente cerrado, que una puerta se ha cerrado para siempre, de repente se abren nuevas e inesperadas. Y en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan efímeras como las tendencias de moda que cambian de temporada en temporada, es fascinante ver cómo algunas conexiones, algunas chispas, parecen resistir el paso implacable del tiempo y las diversas circunstancias de él. A vida. Por supuesto, y esto es algo que debemos recalcar con énfasis,
debemos ser cautelosos y recordar siempre que hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que ellos mismos no lo hagan público, todo esto, por emocionante que sea, son rumores. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones, la constancia con la que se repiten en diferentes medios y la forma en que se han propagado a la velocidad de la luz sugieren, con una fuerza considerable, que hay algo de verdad, algo de sustancia en todo ello. Los fans, por su parte, se encuentran divididos entre la euforia desbordante de ver a su pareja favorita reunida de nuevo y la cautela necesaria para no ilusionarse demasiado pronto, recordando las decepciones del pasado. Los comentarios en redes sociales, como era de esperar, no se han hecho esperar. Han inundado las plataformas con miles de mensajes de apoyo incondicional, de esperanza renovada, e incluso de alguna que otra broma, siempre cariñosa, sobre el destino, el amor y las segundas oportunidades. La etiqueta _Candemet Reunión ha explotado en Twitter, Instagram y otras plataformas, convirtiéndose en tendencia mundial y demostrando, una vez más, la magnitud del interés y el cariño que generan estos dos talentosos actores. Es increíble cómo una posible reconciliación entre dos celebridades de su talla puede capturar la atención de tantas personas alrededor del mundo, generando conversaciones, debates y, sobre todo, mucha ilusión. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Es muy probable, casi una certeza, que en cualquier momento surja una declaración oficial por parte de sus representantes, aclarando o confirmando los rumores. O quizás, para deleite de los más impacientes y ansiosos por ver pruebas, aparezca una foto que lo confirme todo, una imagen que no deje lugar a dudas. Pero hasta entonces solo podemos especular, analizar cada pista y, por supuesto, disfrutar del misterio que rodea a esta noticia tan apasionante. Lo que sí es seguro, y eso lo sabemos todos, es que Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea juntos o por separado, seguirán siendo dos de las figuras más relevantes, influyentes y seguidas del panorama artístico turco e internacional. Su talento y su carisma son innegables. Pensemos un momento, solo un instante, en el impacto que tuvieron juntos. Erkenci no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural, un fenómeno global. Y una parte importantísima, quizás la más resonante, de ese éxito rotundo se debió a la química inigualable entre Can y Demet. Esa tensión romántica, esas miradas que hablaban por sí solas, esos diálogos llenos de picardía, de ingenio y de emoción. Fue una combinación mágica, una alquimia perfecta que conquistó a audiencias de todas las edades y de todas las geografías. Y si esa magia pudiera resurgir, si pudiera renacer, no solo en sus vidas personales sino, quizás, también en futuros proyectos profesionales, sería un regalo invaluable para todos los amantes del drama turco y de las historias de amor apasionadas. La incertidumbre es sin duda una parte fundamental de lo que hace esta noticia tan emocionante, tan adictiva. ¿Es solo una amistad que se ha fortalecido con el tiempo? ¿Un reencuentro casual, producto del azar? ¿O realmente están apostando fuerte por un futuro juntos, por retomar un camino que dejaron a medias? La verdad es que como espectadores, como fans, nos encanta ser parte de estas historias, de estas vidas. Nos permite soñar, nos permite ilusionarnos y, en cierto modo, nos conecta de una manera muy especial con la vida de estas personas que admiramos, que seguimos con tanta pasión. Así que ahí lo tienen. La impactante noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco hoy, 21 de noviembre de 2025. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. La posibilidad de una reconciliación que tiene a todos hablando, analizando y, sobre todo, ilusionándose. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo, a cualquier nueva pista, y por supuesto, les traeremos toda la información actualizada aquí, en este nuestro canal, su canal. En resumen, hemos estado hablando de la bomba noticiosa que ha estallado en el mundo del entretenimiento turco hoy, 21 de noviembre de 2025, con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas indiscutibles. Los rumores, cada vez más insistentes y consistentes, apuntan a una posible reconciliación entre los actores, quienes compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci y tuvieron una relación sentimental en el pasado. La especulación se basa en avistamientos discretos y en filtraciones de fuentes cercanas, y ha generado un enorme revuelo, una ola de entusiasmo y debate entre sus seguidores a nivel mundial. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noticia tan fascinante y llena de intriga. Espero que les haya gustado tanto como a mí analizarla, desglosarla y compartirla con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Cuéntenme en la sección
de comentarios que opinan de esta posible reconciliación. ¿Creen que es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en su vida personal como en la pantalla? Me encanta leer sus opiniones, sus debates y sus esperanzas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y emocionante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con la confirmación de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Hasta pronto.